con toda la economía, por supuesto, de la mano de Daniela Blandón. Dani, bienvenida nuevamente. Vamos a hablar de Estados Unidos, donde se disparó la inflación en ese país. Ya se conoció este dato, Dani. Claro que sí, noticias frescas que le traemos, Raúl, porque fue del 8,5% interanual la inflación en marzo de 2022 en Estados Unidos. Este es el mayor nivel desde diciembre de 1981 y lo que evidencia es que los precios están subiendo con más fuerza porque en febrero el alza era del 7,9%. El impulso lo dieron, por supuesto, los precios de los combustibles y por eso se espera que en las próximas horas la Casa Blanca anuncie medidas al respecto. Por ejemplo, la autorización el próximo verano del uso del combustible E5. Este es un combustible que tiene un 15% de etanol y el resto de gasolina y que está prohibido durante esta época del año para evitar la contaminación atmosférica, porque normalmente se usa una mezcla del 10%. Bueno, Dani, y continuamos con otra noticia. Sri Lanka se declaró en default. Claro, el gobierno de este país de poco más de 20 millones de habitantes anunció que dejará de pagar temporalmente su deuda externa en medio de una grave crisis de liquidez y a la espera también de un rescate del Fondo Monetario Internacional. La ira pública crece en Sri Lanka. Persisten los apagones y la escasez de alimentos. El martes, miles salieron a las calles en Colombo exigiendo la renuncia del primer ministro. Estamos todos aquí porque nos está afectando la economía. Un día antes, el primer ministro pidió paciencia y culpó a la pandemia de coronavirus, la que calificó como la peor crisis económica del país en décadas. La pandemia perjudicó las remesas y diezmó la industria turística, que representa una décima parte de la producción económica del país. Aunque garantizamos la seguridad de la vida de las personas en la pandemia, no pudimos evitar caer en este abismo económico. Los analistas dicen que la mala gestión del gobierno, años de recortes de impuestos desacertados y préstamos de alto interés con China han empeorado la crisis. Además, la prohibición de los fertilizantes químicos condujo a una reducción de los rendimientos de las cosechas, lo que perjudicó una de las principales exportaciones del país, el té de Ceilán. Ahora, el gobierno ha anunciado que suspenderá temporalmente los pagos de su deuda externa para concentrarse en pagar el combustible y otros bienes esenciales con los dólares que le quedan. Y no solo Sri Lanka, Dani, porque Rusia también está en aprietos para el pago de su deuda. Claro, y la historia es la siguiente. La semana pasada este país tenía que pagar alrededor de 650 millones de dólares en obligaciones de deuda externa, pero hizo arreglos para intentar pagar en rublos y no en dólares como dice el contrato original. Esto después de que Estados Unidos le congelara sus cuentas. Para la agencia de calificación Standard & Poor's, una de las más grandes del mundo, esto equivale a un default selectivo. Quiere decir que un país deja de pagar una de sus obligaciones, aunque no todas. Pero el Kremlin opina lo contrario. Dice que tiene fondos suficientes y amenazó con llevar el asunto a instancias judiciales para defenderse. Escuchemos. Está claro que no hay razones objetivas para tal incumplimiento. Rusia tiene todo lo que necesita para cumplir con todas sus obligaciones, pero por otro lado, la posición poco constructiva de nuestros oponentes puede complicar la situación. Y ante todo lo que está ocurriendo, esta guerra y las sanciones, Europa sigue en su búsqueda de fuentes alternativas de hidrocarburos. Claro que sí. Letonia, por ejemplo, dejará de importar gas ruso desde el 1 de enero y construirá una terminal de gas licuado para 2023 o 2024. Alemania está acelerando la construcción de proyectos de energía con fuentes renovables y Grecia dijo que su país acelerará la exploración gasífera para ayudar a reemplazar el gas ruso. Todos en Europa y en Grecia nos damos cuenta de que estamos experimentando el final de una era y el comienzo de una nueva. Ahora estamos comprendiendo de la manera más dura la importancia de la autonomía energética, la seguridad energética y los pasos aún más rápidos que debemos tomar, tanto a nivel nacional como europeo, en un mundo que cambia rápidamente y se vuelve cada vez más precario. Y finalizamos este segundo bloque económico de Directo América con los indicadores, Dani. Bueno, las bolsas del mundo caen a mínimos de un mes. Europa opera mixto con leves variaciones, aunque se están esperando, por supuesto, mayores reacciones hacia la hora del cierre por la inflación en Estados Unidos. De hecho, el mercado se está preparando para una apertura al alza en Wall Street.
Dani, gracias por toda la información económica. Nos vemos mañana con más para pasar ahora a los deportes.